Ya. Ahora, chiquillos, lo que es el PICE, ¿ya? O lo que corresponde al plan de interés escolar. Ya, vamos a ver, hacer una apreciación que es lo que estábamos recién, cuando me respondió Susana, lo que estaba preguntando. Hay un tema muchas veces con lo que es la gestión en prevención de riesgo, ya sea un procedimiento o una medida de control o alguna actividad en prevención. Pueden pasar tres escenarios. Escenario 1, que no haya nada. Escenario 2, el que en la organización o en la empresa esté todo como corresponde, ya todo bien estructurado o bien organizado. Pero también puede pasar un fenómeno que haya algunos elementos o algunas cosas. ¿Ya? Desde mi experiencia, uno puede estar bajo esas tres situaciones. Esté todo ordenado, no haya nada y hayan algunos elementos o algunas cosas. Ahora, eso para nosotros es un desafío, ¿ya? Porque muchas veces cuesta como visualizar bien lo que tenemos que hacer, ¿ya? Cuando tenemos de todo un poco, o hay algunas cosas puntuales, eso también nos da luces de que ya tenemos una base. Ahora, yo siempre recomiendo que lo primero que uno debe hacer cuando llega a una empresa independiente, si es una empresa chica, mediana o grande, ya, o la actividad que ellos realicen, o su fin último que ellos realicen, es ver lo que tienen que tener. ¿Y eso qué me lo da a mí? Las respectivas leyes. O sea, es como que uno empieza a hacer o empieza a aplicar un checklist de los distintos de cumplimiento legal. Ya, eso es como lo primero. Recordemos que independiente que 594 nos diga de manera clara que esto tenemos que tener, hay cosas que no están como estructura. O sea, por ejemplo, uno siempre revisa cuando uno llega a una empresa y ve algo que es bien sencillo, si tiene o no matriz de riesgo. Eso es lo primero. ¿Por qué razón motivo? La matriz de riesgo me dice los controles, y eso es lo que uno empieza a verificar. Y si tienen, por ejemplo, procedimientos, si hay algún plan de emergencia o cosas que están así. Pero en la práctica lo primero que uno hace es ver bien qué pasa con la parte legal. Y en el fondo uno dice, ok, decreto 40, ¿qué me dice el decreto 40? Por ejemplo, los indicadores. Frecuencia y gravedad, perfecto. Están los registros de frecuencia mensual y gravedad semestral, ok, está. En el reglamento interno está, ok. Obligación de informar. Ya están, por ejemplo, todos los cargos y está el ODI por cada cargo, la obligación de informar, están los métodos correctos, las medidas preventivas definidas, y uno empieza a hacer esos elementos, y uno empieza a ver eso. ¿Por qué es importante? Porque quizás la empresa lo tenga, pero esté incompleto, o lo tenga y esté correcto, no tenga nada. Y eso es lo primero que uno hace, ver bien cómo estamos nosotros con el cumplimiento legal. Ahora, en temas de emergencia, por lo general uno dice, oye, viendo un poco también la parte legal, yo siempre lo veo como que tengo la opción o se me puede generar algún accidente fatal o grave, y de ahí que digo, sí, está la opción. Por lo tanto, empiezo también a abordar esos elementos. Con lo que es PICE, muchas veces, quizás el colegio puede tener un plan de emergencia, o te dicen, no, si nosotros hacemos operación Daisy. Eso te pueden preguntar. Eso me sucedió a mí. Me tocó trabajar PICE con un colegio. Y de hecho, ellos tenían un plan de emergencia, ¿ya? Pero el plan de emergencia era como enfocado directamente a la labor que tenía que hacer en sí, o cómo controlar una emergencia, pero desde el punto de vista administrativo. O sea, estaban, por ejemplo, los académicos en sus salas, había un incendio, un terremoto, un sismo, esto había que hacer. Y en ningún momento colocaba lo que había que tener con los trabajadores. O sea, mejor dicho, con los estudiantes, perdón. Ya se me confundió el contexto. Y ahí uno dice, no está estipulado que hay que hacer. Y cuando uno empezaba a conversar con los distintos profesores, ellos más o menos tenían nociones de lo que había que hacer. Y eso da una idea de que, hay una noción, ya, por lo menos se sabe qué hacer, pero falta algo, que es el documento en sí, que le diga al colegio, oiga, si usted está expuesto a una emergencia o tiene alguna situación,
usted debe enfrentarlo de esta forma. Y esa es la idea de PICE, ¿ya? Por eso es que PICE es un aspecto que constituye una metodología de trabajo, planificación eficiente y eficaz, trabajar directamente con la comunidad escolar y las entidades, y realidad de cada establecimiento, y en el trasfondo de esto, generar una cultura preventiva. Ahora, plan integral de seguridad escolar, ya muchas veces, quizás el nombre no se condice mucho con las distintas estructuras y elementos que presenta esto, ya para su desarrollo. Hay que tener un poco claro que quizás PICE dice algo, pero cuando uno lo está viendo, su estructura articula cosas distintas. Lo importante dentro de PICE, que para mí es un elemento bien importante, trascendental a desarrollar, es el concepto de comunidad escolar y entidades. O sea, muchas veces la comunidad escolar se piensa que son solamente los estudiantes o los alumnos. Y en este aspecto yo siempre he dicho que la comunidad escolar es los estudiantes, los profesores y también los padres apoderados o el tutor del estudiante. Él también es parte de la comunidad. Porque si, por ejemplo, estamos en un colegio y estamos en la reunión de padres y apoderados y ocurre un sismo y hay que evacuar, la pregunta es, oye, y en este caso, ¿cómo hacemos la evacuación? ¿O cómo se hace? Por lo tanto, cuando uno trabaja un PICE en un colegio, uno tiene que tener más o menos como una noción de cuáles son los usuarios. O sea, los usuarios, aparte de los estudiantes, los profesores, el personal paradocente, los auxiliares, ya las personas que hacen las labores administrativas, va también depender de en qué horario se esté trabajando y cuál es el uso que sea específicamente en el horario que ocurre algo. Por eso hay que tener como esa noción también. Ahora, ¿qué recomiendo yo? Que en el caso que tenemos un sismo, estamos reuniendo para apoderados, cuando tengamos nosotros nuestro PICE, nuestro plan de emergencia estructurado o enfocado a un colegio, es también que ellos tomen conocimiento de aquello. ¿Ya? O sea, padres apoderados, ¿saben qué? Mediante el siguiente correo se les hace llegar a todos ustedes el plan de emergencia del colegio. ¿Ya? Ahora, quizá el plan de emergencia también puedan los mismos padres apoderados retroalimentar o sugerir ciertos cambios del plan de emergencia. ¿Ya? O sea, eso puede que pase. Ahora, el otro elemento importante es lo que tenemos acá, que cada plan va a ser diferente para cada establecimiento. ¿Y por qué pasa eso? Porque no todos los establecimientos educacionales tienen las mismas características. O sea, un establecimiento, por ejemplo, que esté en Alto del Carmen, va a tener riesgos distintos a un establecimiento que está acá en el centro de Vallenar, o que incluso en el mismo centro de Vallenar, que esté, por ejemplo, por ejemplo, un jardín infantil que está acá en Altos del Valle, ¿ya? O un jardín infantil que esté en la población La Carrera. Vamos a tener contextos distintos, ¿ya? Y también uno en Huasco y uno en Freirina. O sea, uno dice, pero pertenecen a la comuna cercana, sí, pero van a tener características del entorno y ubicación geográfica que va a hacer que ya tengamos riesgos distintos. O sea, por ejemplo, un establecimiento educacional que esté en Huasco o que esté ubicado cerca del borde costero, está expuesto a un riesgo de tsunami. Situación de un riesgo que no estamos expuestos nosotros. Un colegio, por ejemplo, que esté ubicado en el centro de Vallenar. Entonces, ya tenemos como distintas, entender eso, que la ubicación geográfica, el entorno entendiendo como todos los lugares o todas las formas de acceso al colegio, ¿ya? Y también cómo se la estructura del colegio, si es un colegio de un piso, de 2 pisos, de 3 pisos, ¿ya? Va a también diferenciar cómo va a ser el plan de seguridad escolar. O sea, vamos a tener claro de que nunca vamos a tener un colegio que tenga las mismas características uno del otro. Quizás pueden compartir ciertos elementos, quizás que, por ejemplo, un colegio acá en el centro de Vallenar y uno de Huasco, quizás ambos sean de un piso. ¿Ya? Y eso te permite poder tener más o menos quizás una forma de evacuación igual o muy similar. ¿Ya? Pero es imposible que un piso sea igual un colegio que el otro. Son elementos distintos. Ahora, un objetivo importante del PICE es diseñar estrategias necesarias para una respuesta adecuada. ¿Ya? Ahora, cuando uno empieza a analizar PICE, se van a dar cuenta de que hay un elemento o característica en común en un plan de emergencia. Y uno de los primeros elementos en que se centra es la evacuación.
Ya, el plan de emergencia, como nosotros lo estamos revisando por la norma Chile 436, por ejemplo, te dice eso, que hay que tener un procedimiento específico de evacuación. Y PICE no es muy distinto, también te involucra aquello, de privilegiar la evacuación. Ahora, claro, como estructura o como concepto de evacuar, quizás muy similar de un plan de emergencia que un PICE. Pero vamos a tener también diferencia en PICE, porque quizás un colegio te pueda abordar desde sala cuna hasta enseñanza media. Y uno dice, ah, son estudiantes. Perfecto. Pero tenemos diferencias en las edades. O sea, si tenemos sala cuna, tenemos también un nivel medio, menor, medio mayor, enseñanza básica de primero a cuarto básico, después de quinto a octavo y enseñanza media, vamos a tener como grupos en el cuales vamos a tener diferencias básicamente quizás en la autonomía. O sea, yo no le puedo pedir, por ejemplo, la misma capacidad de evacuar a un pequeño que esté en segundo básico, a un chico que esté en séptimo básico o un adolescente que esté en segundo básico. Porque hay capacidades distintas de autonomía. Incluso muchas veces hay como desafíos o formas de cómo uno se ingenia para, por ejemplo, poder evacuar una sala cuna. O, por ejemplo, un nivel medio mayor donde tengamos niños de 3 o 4 años. Y uno se pregunta, ¿cómo realizo una evacuación? Porque no tenemos un tema de autonomía, sino que los niños tienen que también poder evacuar o poder dirigirse a una zona de seguridad, o una zona segura, pero con la ayuda o con el apoyo de una persona más grande. En este caso puede ser, por ejemplo, un asistente de árboles, o si tenemos, por ejemplo, ya enseñanza básica, un asistente de aula. Ahí tenemos varias como elementos a considerar. Y otro elemento también a considerar es si tenemos algún estudiante con alguna capacidad, o una discapacidad, mejor dicho. Ya quizá, por ejemplo, auditiva, quizá visual, o tenemos alguna persona que no tenga su visión como corresponde. O quizá tenga una visión no tan buena como una persona que sí la tenga. O sea, yo, por ejemplo, sin lentes, distingo formas. Pero detalles como poder leer algo, ver algo, nada. ¿Ya? Y en ese aspecto tengo una discapacidad visual, como gran parte de la población. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que lograr nosotros con entender eso? Y si, por ejemplo, tenemos un chiquitito con silla de ruedas, es ver también cómo podemos trabajar parte de la infraestructura. PICE, y una de las cosas muy positivas de PICE es que logra colocar las discapacidades o mostrar que las discapacidades nos obligan a nosotros también trabajar en infraestructura interna, porque quizás vamos a tener que considerar una rampa, por ejemplo, para poder que un pequeño o una persona que tenga silla de ruedas poder salir o ingresar a una sala, o poder también dirigirse a una zona de seguridad. Lo otro importante también de entender esto es cómo nosotros podemos dar las distintas alarmas. Porque si tengo una persona que no escucha, que tiene una hipoacusia, lo más probable es que ella no escuche que hay una alarma, por ejemplo, de incendio, porque hay que evacuar. Y así. Por lo tanto, uno tiene que empezar como a generar también estructura. Quizás, para el punto de vista de la evacuación, por ejemplo, quizás un profesor, aparte de verificar que no haya ningún estudiante, también, por ejemplo, facilitar la salida de un estudiante que tenga una discapacidad, o quizás también el personal de apoyo en la sala, para poder también enfocarnos bien en eso a la hora de poder también diseñar los distintos procedimientos, en este caso el procedimiento de evacuación. Yo lo veo siempre como un desafío, ya lo veo como que es importante que nosotros, cuando realicemos labores o temas de confeccionar un procedimiento o asesoremos en la confección de un procedimiento, tengamos en cuenta estas condiciones, ¿ya? O sea, que podemos tener chiquillos o tener estudiantes que tengan discapacidades, ya sea una visual, auditiva, cognitiva o de desplazamiento. Y eso es importante, que tengámoslo bien claro. Ahora, otro objetivo principal, establecer un procedimiento normalizado de evacuación, ¿ya? Y que la evacuación pueda efectuarse de una manera ordenada, ¿ya? Al principio, yo les comenté de que cuando uno les pregunta a un colegio si tiene algo en relación a emergencia, te dicen, no, si nosotros hacemos la operación DAISY. O sea, la
operación DAISY es un concepto que se utilizaba cuando yo estudiaba en el colegio, en enseñanza básica. O sea, alrededor de los 90 más o menos, 94, 92 más o menos. O sea, harto tiempo atrás. Ya yo digo, más de 35 años, voy para los 30. De hecho, voy para los 37 el próximo año. Entonces, ese concepto, pese a que han pasado muchos años, se sigue dando, sigue utilizando. Ahora, una operación DAISY en sí es un simulacro. ¿Ya? Y recuerden que el simulacro es cuando yo ya operativizo una simulación. Que en el fondo, ¿qué es la idea o lo que yo quiero trabajar como simulacro para ver más o menos cómo va a ser una respuesta o cómo puede ser la respuesta más real posible a la hora de ocurrir una emergencia. Ahora, muchas veces con los colegios, o cuando uno hace una operación DAISY, está el factor juego. Entonces, muchas veces los niños a veces no le toman como el real peso. Y eso a veces puede generar que la respuesta que nosotros veamos como pueda ser, quizás no va a ser la más realista posible. Para poder también tomarlo bien en cuenta. Bueno, hay distintos conceptos básicos relacionados con emergencia, ¿ya? Que no son muy distintos de los conceptos que nosotros ya hemos visto. Sí, por favor, el énfasis, lo que corresponde a evacuación, ¿ya? Que es un concepto que refuerza mucho PICE en su estructura, las vías de evacuación y la zona de seguridad. ¿Ya? También un tema que lo coloca lo desarrolla muy fuerte PICE. El otro tema también muy importante es considerar el concepto o lo relacionado con las señaléticas. ¿Ya? Nosotros tenemos funciones con las señaléticas, sí. Primero que todo, asesorar en dónde deben ubicarse y también verificar que éstas cumplan con lo que respecta al 594. Ahora, como muchas veces tenemos que darnos cuenta que quizás en una empresa es más fácil disponer de la señalética porque ya hay conocimientos previos, la gente ya ha trabajado en otros lugares y ya las han visto de manera reiterativa. Por lo tanto, saben que esto es una vía de evacuación que puede ser derecha o izquierda, primer auxilio, una salida de emergencia. Pero también, por ejemplo, con los chiquititos o en un colegio, darnos cuenta que vamos a tener distintas edades. Y la edad también implica algo más relacionado con lo que son los tamaños o las alturas. Por lo tanto, también evaluar si va a ser necesario, por ejemplo, colocar señalética quizás duplicada a distintas alturas. ¿Ya? Coordinar también con la persona que va a prestar el apoyo a la persona que pueda tener, o el estudiante que pueda tener capacidades distintas, en cómo él también le manifiesta que está ocurriendo algo. ¿Ya? Y uno también coloca énfasis en el que cuando uno tiene que explicarle tanto a una persona con discapacidad como a un estudiante, que lo que está ocurriendo es algo temporal. ¿Ya? Algo que va a ocurrir en ese instante y que va a pasar un tiempo y eso ya va a dejar de ocurrir. ¿Ya? Para en el fondo poder trabajar ciertos aspectos de lo que corresponde a lo que es la psicología de la emergencia. ¿Ya? Y eso vamos a empezar también a trabajar esta semana. Para dar como otra directriz, y dar como otra vuelta más al cómo actuar nosotros o cómo también capacitar en el control de emergencia. ¿Ya? O sea, yo vengo de un ambiente minero, ¿ya? En el cual trabajamos en perforación, en sondaje, en profundidad, con gran altura, de situaciones a veces bien complejas, del ambiente de trabajo en sí, pero de la parte clima, o quizás también temas de evacuación, etc. Por lo tanto, mi percepción o mi concepto de control de emergencia va a ser distinto de otra persona que no ha trabajado en esas condiciones. Por lo tanto, y también viene cuando uno ve el tema de emergencia, un tema también cultural. Y aquí ese tema de cultura se basa mucho en tus vivencias propias. Ahora, también otro elemento importante de la zona de seguridad es que esté bien demarcada y la zona donde esté realmente sea segura. O sea, en muchos colegios les va a tocar ver que las zonas de seguridad van a estar definidas en una cancha, por ejemplo, una multicancha. Ya que eso también va a generar algo que va a ser como un lugar más plano. También desde otra perspectiva, muchas veces un desafío importante a considerar a la hora de
de poder definir una zona de seguridad, las vías más adecuadas para llegar a esa zona, es la cantidad de estudiantes que podamos tener. No va a ser lo mismo, por ejemplo, en un colegio chiquitito, ya en un colegio pequeño, con que tengamos hasta octavo básico quizás, y podamos tener 20 estudiantes por curso, que un colegio que tenga desde enseñanza prebásica hasta media y tenga más de 1000 estudiantes. ¿Ya? Ahí la forma de evacuar y del control de emergencia va a ser mucho más distinta o mucho más diferente que un colegio más pequeño o quizás también una empresa. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que también tener esa noción de que va a ser un elemento que va a ser diferenciador. Bueno, para que el plan funcione, en sí debe estar basado en la realidad de los riesgos de la unidad educativa y su entorno, responder a una priorización mayor de importancia de esos riesgos, ya consultar el tema de los recursos, o sea, ahora, por ejemplo, con el tema del SLEP, los servicios locales de educación, si mi memoria no falla, ya también el tema de los recursos distintos. Por lo tanto, el cómo yo articulo un plan de emergencia y los distintos elementos para un plan de emergencia, quizás no depende directamente de mí como organización. Ya va a depender de un tercero, de la persona que está administrando el colegio. Ahora, lo que sí nosotros podemos hacer es entrenar periódicamente, ya consultar acciones para la prevención, preparación y atención de emergencia y dar mayor importancia a la prevención. Yo siempre he dicho que la prevención de riesgo debe tomarse como algo cultural. Y trabajar la prevención de riesgo desde los colegios es algo muy importante. Recordemos que hasta cierta edad los pequeños tienden como a absorber más conocimiento. Claro, y si empezamos a ver, por ejemplo, dentro de uno de los elementos principales de PICE, que es la cultura preventiva, PICE, si uno lo enfoca bien, lo desarrolla bien, puede generar en los distintos estudiantes una cultura preventiva. ¿Ya? O sea que en el fondo prevengamos cosas antes de que esto se pueda activar y generar un daño. ¿Ya? No ser tan reactivos. Ahora, la realidad de los riesgos importantes, sí, es importante. ¿Ya? Y esto implica que el PICE que se tenga en un colegio sea para el colegio. No sea cortar y pegar de un PICE de un colegio, un plan de emergencia, y que eso lo dejemos en un colegio. ¿Ya? Porque eso pasa mucho incluso en el ámbito laboral, que se copian procedimientos textuales, ¿ya? Y no se aterriza realmente a la realidad de un lugar, y eso me da distintos riesgos. Bueno, se debe tener conocimiento de los siguientes elementos: número de alumnos y cursos que están realizando clases y otras actividades, ¿ya? O sea, esto es importantísimo, ¿ya? O sea, no va a ser lo mismo quizás trabajar o que ocurra una emergencia un viernes en la tarde, donde quizás en el colegio hay menos actividades, que un miércoles, por ejemplo, que también en muchos colegios las tardes hay menos actividades, que un día martes, un día miércoles en las mañanas, donde tengamos una cantidad importante de estudiantes. ¿Ya? Nunca se olviden, mayor cantidad de personas, mayor cantidad de estudiantes, implica que la emergencia va a ser más compleja a la hora de poder controlarla o quizás de aplicar un procedimiento de evacuación. ¿Ya? Esos chiquillos nunca tengan que olvidarse. Ahora, cantidad de personal docente, paradocente y de apoyo, y cantidad de alumnos con capacidades diferentes, capacidades distintas. ¿Ya? Eso también hay que tomarlo en cuenta, porque eso nos va a ir también a orientar a nosotros de cómo vamos a articular ciertos elementos a la hora de poder estructurar una correcta evacuación. ¿Ya? Y le insisto, en ámbitos educativos, evacuar. ¿Ya? Evacuar. Otro punto importante es cómo podemos nosotros también estructurar la evacuación. Eso también vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, otro elemento también a tener en conocimiento es número de pisos y características especiales del establecimiento, vías de evacuación y zonas de seguridad y extintores y elementos para el control de emergencias, ¿ya? Para también poder tomarlo en cuenta. El PICE considera dos elementos o dos estructuras, que es AIDEP y ACCEDER, ¿ya? AIDEP es un acróstico y vale decir está formada por la primera letra de cada nombre de cada una de las 5 etapas a cumplir. O sea, el AIDEP que implica análisis histórico, investigación en terreno,
discusión de prioridades, elaboración del mapa, ¿ya? O del plano de emergencia, y el plan específico de emergencia, ¿ya? Ahora, el análisis histórico e investigación en terreno son dos elementos principales a la hora de poder hacer emergencia, o mejor dicho, de preparar respuesta ante emergencia, ¿ya? Y el análisis histórico, al igual que cuando uno tiene que hacer una matriz de riesgo, uno se pregunta, ¿qué ha pasado antes acá? ¿Ya? Eso es lo que uno siempre se pregunta. Y esto es importante de poder desarrollar como una estructura. Ahora, el acceder, a diferencia de la IDEP, ya va a empezar a estructurar en sí la respuesta, como por ejemplo la alerta, el comunicar, ¿ya? Y la coordinación. ¿Ya? El comunicar en el fondo es decir, oye, está pasando esto, pongamos atención para poder realizar una evacuación o un control de la emergencia, dependiendo del tipo de emergencia. Y la coordinación tanto interna como si nosotros vamos a requerir ayuda externa o un servicio externo, como por ejemplo puede ser bomberos, ambulancia o carabineros. Recordemos si por ejemplo llegase a haber un aviso de bomba, ¿ya? En este caso el procedimiento que indica llevar a todos al lado contrario donde se puede ubicar la bomba y llamar automáticamente a carabineros, ¿ya? Bueno, el procedimiento, eso es como el estándar, ¿ya? Este también puede ir variando. Otro elemento importante es la valorización, que en el fondo es la E, de las consecuencias producidas por una emergencia, de acuerdo a los daños, ¿ya? Contar con antecedentes más acabados sobre las repercusiones y el aprender. El aprender, chiquillo, de la experiencia, que en el fondo es como la mejora continua. Es cuando nosotros hemos investigado, por ejemplo, un accidente, determinamos las causas y aplicamos medidas correctivas en función de las causas. Ya que, ojo, no es muy distinto lo que uno hace cuando investiga accidentes. Por eso es importante también realizar como ese tema en paralelo. Lo importante también de PICE es cómo tengo un organigrama tipo. O sea, puede tener un comité de seguridad escolar en el establecimiento, ¿ya? Y un coordinador general. O sea, cuando hablo de un comité ya hablo de personas, de un grupo de personas, que ellos van a empezar a trabajar distintos elementos de la emergencia. Van a acudir, por ejemplo, capacitaciones con alguna mutualidad, o contratar a algún experto en prevención de riesgos que lo asesore, en poder confeccionar el plan de emergencia, ¿ya? Entre otros elementos, para poder tomarlo en cuenta. Y ya el coordinador general es como ya empieza a hacerse, a ver como una figura más, o que pueda ser más operativa en emergencias. Pero quizás ella es la persona que, por ejemplo, le va a decir al coordinador de piso o área, oye, ¿sabes qué? En tu área hay un amago de incendio, ya, para que vayas a ver y empieces con los monitores de apoyo, por ejemplo, a aplicar o percutar un extintor. O defensor, oye, ¿sabes qué? Hay que hacer una evacuación de ese lugar porque ese incendio y ese amago se transformó en un incendio. Lo ideal es siempre evacuar cuando tenemos un amago, ¿ya? Porque ese fuego en sus inicios que permite poder ¿cómo se llama? Controlarse con un extintor, ¿ya? Pero también como está en su inicio, permite poder realizar una evacuación de mejor forma. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos eso, poder, por ejemplo, quizás pedirle a un monitor de apoyo, que en ese aspecto puede ayudar a hacer la evacuación, pero también, por ejemplo, puede ayudar a hacer a evacuar a una persona que tenga una discapacidad, ¿ya? Teniendo siempre eso en cuenta. Bueno, un plan de emergencia debe tener un plano de emergencia, que esto es como una estructura estándar, ¿ya? O sea, estándar más o menos como en la forma en cómo se fabrica uno, ¿ya? Tenerlo en mente. Y lo otro también es las funciones, ¿ya? Bueno, tenemos funciones de coordinar, evacuar y de personas que es la alarma. Por eso es importante esto que está acá, ¿ya? O sea, tengo un comité que va a estructurar la emergencia en sí, un coordinador que quizás va a dar los avisos, ¿ya? Al coordinador de piso de área, o quizás cada uno de estos, o este de acá, puede tener, por ejemplo, una función en poder dar un aviso o una emergencia. Chiquillos, no sé si quedó claro o tienen alguna duda que me puedan realizar, por favor. Susana. Profe, ¿cuál es la diferencia entre el programa que había antes, la operación no sé cuánto, Daisy, ¿Sí? al PICE?
Lo que pasa es que la operación Daisy es como en el fondo, ya, vamos a evacuar. Y en el fondo se estimaba más o menos, en esa época, se hacía ya, se evacúa, por ejemplo, a una cancha o a dos canchas, y había, por ejemplo, un profesor que se dedicaba a ver si en alguna de las salas quedaba, por ejemplo, algún estudiante. En el fondo era ver cómo se hacía la evacuación, ¿no? En cambio, PICE ya es un plan de emergencia estructurado o un documento que te estructura varios elementos a considerar para lograr hacer un plan de emergencia, pero con todos los integrantes de un colegio. Ya. No son acciones locales. O sea, es como, por ejemplo, si lo que quisiésemos llevar al caso de la universidad, por ejemplo, si un profe está en un laboratorio y él, por ejemplo, tiene un amago de incendio en su laboratorio. O quizás, por ejemplo, yo estoy haciendo clase y quizás hay una alza de corriente y por ejemplo, hay un amago con un proyector. Y en ese caso, en esa emergencia, yo tengo que darle aviso a una persona encargada del área. Quizás puede ser, por ejemplo, un auxiliar. ¿Ya? Y en ese aspecto ya hay que empezar a ejecutar todo un procedimiento. Que el auxiliar le dice, por ejemplo, a la secretaria, la secretaria puede estar encargada de dar un aviso, por ejemplo, a bomberos y carabineros, ¿ya? Para que vayan a ayudar a una emergencia. Por eso es importante cómo uno articula. Ahora, ese contexto que yo hablé de una universidad quizás no va a ser muy distinto de un colegio. Imagínate un colegio que un profesor esté haciendo clases y le ocurra exactamente el mismo evento. Vamos a tener quizás una componente distinta, que los niños quizás se puedan poner muy nerviosos, ¿ya? Y la reacción quizás no vaya a ser más distinta en realidad, no puedo decir qué tanto más o menos, a un contexto educativo como el nuestro. No sé, Susana, si le respondí su inquietud. Sí. Sí. Bien. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, chiquillos? Si no, para dejarlo hasta acá. No, yo estoy bien. Ya. Ya, chiquillos, nos vemos en la clase de mañana de medicina del trabajo, ¿ya? Así que ya les estoy subiendo el material y el respectivo video entre aquí y mañana. Ya, chiquillos, que tengan un buen día. Hasta luego. Yep. Chao. Chao.